cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. He venido grabando algunos videos de circuitos eléctricos 2, que son circuitos en el dominio de la frecuencia. En este video voy a presentarles las técnicas de análisis de circuitos, ¿sí?, pero en el dominio de la frecuencia. Se sobreentiende que el estudiante tiene cierta experiencia, ¿no?, en el análisis de circuitos en el dominio de tiempo, ¿sí? Pero la idea es que en este video les voy a presentar esas mismas técnicas, ¿cierto?, haciendo recorderis de lo que previamente se trabajó en circuitos, básicamente en circuitos resistivos. La ventaja que tiene estas técnicas, estos circuitos, perdón, en el dominio de la frecuencia, es que su tratamiento es similar al tratamiento que se le dio a los circuitos puramente resistivos, ¿sí? Ya en el video anterior yo les presentaba los dispositivos pasivos o los elementos pasivos, pues R, L y C, o sea, resistor, inductor y capacitor. En el resistor, cuando se somete a un voltaje VDS, V mayúscula, ¿no?, y circula una corriente IDS, el cociente entre el voltaje y la corriente es la resistencia y se llama la impedancia del resistor. Entonces la impedancia del resistor es R. La impedancia del inductor, según lo vimos, es L por S. Y la impedancia del capacitor es 1 sobre C por S, ¿sí? Y las admitancias son las inversas, ¿no? La admitancia del resistor será 1 sobre R, la del inductor 1 sobre LS y la del capacitor CS. ¿Bien? Cuando uno tiene un circuito pasivo, es decir, en esta caja negra hay resistores, inductores y capacitores, no hay nada más, ¿sí? En el puerto de entrada del circuito vamos a colocar una fuente ideal de voltaje y a la salida vamos a colocar una carga que normalmente es resistiva, pero en general pues esa carga puede ser inductiva, capacitiva o puramente resistiva. El hecho es que aquí hay dos variables de interés: la corriente que entra al circuito, que me da una medida de la potencia que suministra la fuente, porque la potencia, recuerden, es voltaje por corriente, y el voltaje de salida, que me da una idea qué tanto del voltaje de entrada aparece a la salida y qué característica va a tener este voltaje de entrada, ¿cierto?, con respecto al voltaje de salida. Entonces vamos a medir dos funciones circuitales: la admitancia de entrada, que es simplemente la corriente que entra dividido por el voltaje, y la función de transferencia, que es ganancia de voltaje, que será V sub ODS dividido V sub IDS. Esta es una I, ¿de acuerdo? Entonces vamos a medir, en un circuito estamos interesados en establecer cuáles son esas dos funciones circuitales. ¿Por qué? Porque conocida el voltaje de entrada y la admitancia de entrada, puedo hallar la corriente. Y conocido el voltaje de entrada y la ganancia de voltaje, puedo hallar el voltaje de salida. Como les decía, las funciones circuitales más relevantes son las que nos permiten determinar tanto la corriente de entrada como el voltaje de salida, ¿sí? Y aquí están las funciones circuitales que acabo de definir: admitancia de entrada y ganancia de voltaje, ¿sí? Ahora bien, las técnicas de análisis se apoyan fundamentalmente en las leyes de Kirchhoff, que son la ley de Kirchhoff para corrientes y la ley de Kirchhoff para voltajes. Recordemos brevemente esas dos leyes, ¿no? Cuando uno tiene una malla,
una malla, que aquí hay un voltaje V sub I, y aquí están los nodos 0, 1, 2 y 3. Esta impedancia es Z1, puede corresponder a cualquiera de los elementos o una combinación de ellos. La ley de Kirchhoff para voltaje nos dice que la suma de los voltajes, ¿sí? La suma de los voltajes en esa malla es 0 en todo instante. La malla la establecemos así, 0, 1, 2, 3. Bueno, 3 es el mismo 0, ¿no? 0, 1, 2, 0. Del nodo 0 al nodo 1 hay una subida de voltaje, entonces se conviene llamarla V sub I. Del nodo 1 al nodo 2 hay una caída. La caída corresponde a que la corriente va circulando en esa forma, ¿no? Esa caída vamos a llamarla V sub 1 ds. Esa V más la otra caída, que es V sub 2 ds, es igual a 0 en todo instante. Esa es la ley de Kirchhoff para voltajes en una malla, ¿cierto? Ahora bien, V sub 1 es Z1 por la corriente I, pues digamos. Y V sub 2, o sea, el de aquí será Z2 por la corriente. Ya esa es la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, las variables a determinar en un circuito RLC son las corrientes en los inductores y los voltajes en los capacitores, ¿sí? Entonces, siempre resultará un sistema de ecuaciones, cuyo número es igual al número de elementos dinámicos del circuito, es decir, al número de capacitores e inductores. Voy a colocar un ejemplo ya en concreto para, ¿sí? Consideremos este circuito, ¿sí? Aquí está el puerto de entrada, el voltaje, y aquí la carga sería el resistor de 3 ohmios. Y esta red RLCL es el circuito pasivo al cual hacía referencia por acá, ¿no? ¿Sí? Aquí está el voltaje de entrada y la carga, ¿no? Entonces vamos a plantear como las variables que nos interesan son esta corriente en este inductor, I sub 1 la vamos a llamar, a esta I sub 2 y este voltaje VDS, voltaje en el capacitor. Entonces necesitamos plantear un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Planteando 2 mallas y un nodo. El nodo es este. El nodo, la corriente que entra al nodo, es la ley de Kirchhoff para corrientes. La corriente que entra al nodo es igual a la suma de las que salen. O sea, por aquí vendrá una corriente sobre el capacitor. Entonces empecemos con la malla 0, 1, 2, 3, 0. Aquí vemos esta 4. Entonces en la malla 0, 1, 2, 3, 0, toda esta malla, tenemos de 0 a 1 es una subida de voltaje, entonces menos V sub I, ¿sí? De 1 a 3, de 1 a 2 y de 2 a 3, estos dos elementos se pueden, de acuerdo con lo que se estudió previamente en las técnicas de simplificación, es un solo elemento cuya impedancia es la suma de las impedancias. La impedancia del resistor es 2 ohmios y la impedancia del inductor es L1 por S. Recuerden que es LS. Y como L vale 1 Henry, entonces toda esa impedancia es 2 más LS. En este caso, L vale 1. Entonces toda esa impedancia por I sub 1 más el voltaje que va de 3 a 0, que es el voltaje en el capacitor, todo eso me va a dar 0. Entonces nos encontramos con esta ecuación. 2 más S que multiplica a I sub 1. Ahí no aparece la variable I sub 2, entonces 0 I sub 2. Más el voltaje V igual al voltaje de entrada. Esa es la primera ecuación y corresponde a esta malla. Si hacemos referencia a la malla de acá, ¿cierto? A la malla 0, 3, 4, 0. En esa malla, de 0 a 3 hay una subida, menos V de S.
de 3 a 4 y de 4 a 0, esos dos elementos también están en serie. Pero la impedancia de este inductor es 2S y la de este resistor es 3, entonces queda más 2S más 3 por I2 igual a 0, que es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, en la segunda ecuación está. ¿Sí? Y finalmente, en el nodo, ahí tenemos que tener mucho cuidado en el nodo, porque la corriente I sub 1, ¿cierto?, será igual a la corriente que viene por acá, que es I2, más la corriente en el capacitor. Pero recordemos que la corriente en el capacitor, ¿sí?, la corriente en el capacitor es el voltaje dividido la impedancia. El voltaje dividido la impedancia. Y la impedancia de un capacitor es 1 sobre CS. O sea que básicamente sube CS y nos queda siempre que la corriente en el capacitor es C por S por el voltaje, que es la ecuación que tenemos aquí, ¿no? Menos I1 más I2 más S veces el voltaje, porque C vale un faradio, me da 0. Entonces nos va a quedar un sistema organizado. En esto del análisis de circuitos, el orden es muy importante. Yo siempre aconsejo escribir el sistema en forma matricial, ¿no?, para las corrientes I1, I2 y el voltaje, o sea, para las tres variables circuitales. Y aquí igual al vector de términos independientes. Entonces, en referencia a la primera hilera de esa matriz, que es la matriz del sistema, pues, en referencia a la primera hilera, vamos a tener para I sub 1, 2 más S, 0 y 1. ¿De acuerdo? 2 más S aquí, o S más 2, pues, 0 y 1. Para la segunda, que es esta, 0 para I1, 2S más 3 para I2, menos 1 para el voltaje. Aquí los términos independientes, en la anterior fue B sub I y en esta es 0. Y finalmente para esta, los elementos son menos 1, perdón, los coeficientes, menos 1, 1, S y acá 0. Esta matriz es la matriz del sistema, que hay muchas maneras de resolverla, ¿no? Una es diciendo que I sub 1, I sub 2 y B, ¿cierto?, este vector es igual a la inversa de M inversa multiplicada por el vector B sub I 0, 0. Pero dado que no siempre es sencillo hallarle la inversa a una matriz 3×3, a menos que se cuente con herramientas, ¿no?, como MATLAB, entonces lo aconsejable es usar la regla de Cramer. Lo aconsejable es usar la regla de Cramer, ¿sí?, para encontrar la solución del sistema, ¿sí? Pero miren ustedes, de acuerdo con lo que previamente yo establecí, nos interesan básicamente I sub 1, con I sub 1 yo hallo la admitancia de entrada, e I sub 2, porque 3 multiplicado por I sub 2 me daría el voltaje de salida. O sea, no me debo preocupar, a menos que me lo pidan, en calcular el voltaje en el capacitor, porque las variables circuitales que me interesan son I1 e I2. Y como digo, hay que aplicar la regla de Cramer. Este es un proceso operativo que no tiene ya nada que ver con circuitos eléctricos. O sea, el problema de circuitos terminó aquí, en el planteamiento del sistema, ¿sí? Porque la solución del sistema ya es un problema algebraico, ¿sí? Es un problema algebraico, pues, pero sin embargo yo en el video les voy a presentar la solución de este sistema y cómo aplicar la regla de Cramer, ¿sí? El determinante de esta matriz se calcula de esta forma. Observen. S más 2,
que multiplica al pseudo determinante que resulta de eliminar la primera columna y la primera fila. Entonces quedaría 2S más 3 por aquí, menos 1 por acá, 1 y S. Entonces nos quedaría S más 2 que multiplica A. S por 2S más 3 daría 2S2 más 3S. Y menos 1 por menos 1 quedaría más 1. Ahí tenemos el correspondiente a este, ¿no? Si me sigo por esta fila, ya no tengo menor para este porque el coeficiente es 0. Y termino con esta. Más 1 que multiplica al menor formado o que resulta de eliminar la primera fila y la tercera columna. Entonces quedaría 0, 2S más 3, menos 1 y 1. Entonces quedaría S más 2 por 2S cuadrado más 3S más 1, ¿cierto? Más 1 que multiplica, esto da 0, y este por este menos, da 2S más 3. ¿Sí? Y hay que expandirlo. Pues, como les digo, es un problema operativo. Vamos a hacer la expansión. S por 2S2 da 2S3. S por 3S, 3S a la 2. S por 1 da S. Aquí quedaría 4S cuadrado. Acá 6S más 2 más 2S más 3. Entonces vamos a ver qué tenemos. En S3 tenemos 2S3, o sea que aquí hay un error. 2S3. ¿Sí? 2 veces S3. En S2 tenemos 3 y 4, 7. Ahí está bien. En S tenemos 1, 7 y 2, 9. Ahí está. Y termo independiente 2 más 3. 5. El error entonces está es aquí, ¿no? Que por alguna razón no coloqué el 2. ¿Sí? No coloqué el 2. Ahora bien, si quiero hallar la corriente I1, entonces la regla de Cramer dice que para hallar I sub 1, abajo queda el determinante del sistema, ¿cierto? Y arriba el determinante que resulta de reemplazar la primera columna por los términos independientes, ¿sí? Como está indicado aquí, ¿no? La primera columna se reemplaza por los términos independientes, que son B sub I, 0 y 0. Y estas dos columnas siguen iguales. Ahora, el desarrollo solamente tiene un menor, ¿no? Un cofactor. B sub I que multiplica este por este, 2S más 3 por S quedaría 2S2 más 3S, menos 1 por menos 1 más 1. Es por eso que la admitancia de entrada, ¿cierto? La admitancia de entrada es 2S2 más 3S más 1 sobre 2S3 más 7S2 más 9S más 5. Entonces esta admitancia tiene dos ceros, que son las raíces del numerador, y tres polos, que son las raíces del denominador. Recuerden que con esa información, ¿no? Básicamente con los polos podemos calcular o determinar la forma de la respuesta natural, ¿sí? Básicamente con la ubicación de los polos. Pero eso fue tema de uno de los videos previos, pues. En cuanto a la corriente I2, ¿cierto? Entonces, el determinante que resulta de reemplazar la segunda columna por los términos independientes. Ahí vemos que eso va a dar simplemente B sub I. Y el voltaje de salida, recuerden, el voltaje de salida es 3 veces la corriente I2, ley de Ohm. Por eso es que aparece que B sub O, ¿cierto? Es 3 veces B sub I. Los polos de ambas funciones son los mismos. Lo que cambian son los ceros. Entonces ahí tenemos admitancia de entrada 2S2 más 3S más 1
sobre 2S3 más 7S2 más 9S más 5, ¿cierto? Y la ganancia de voltaje será 3 sobre 2S3, recuerden que este es un 2 aquí, más 7S2, ¿sí? Podemos ubicar los polos factorizando pero no es fácil, pues. Manualmente es prácticamente imposible factorizar ese polinomio o hallarle las raíces, pues. Entonces ahí tenemos el recurso de MATLAB, ¿cierto? Dado el caso, uno declara el polinomio, los coeficientes, pues 7, 9, 5, y simplemente dice roots P y aparecen las tres raíces. Esas tres raíces se ubican en el plano complejo, ¿no? Parte real, parte imaginaria, y de ahí sale la forma de la respuesta natural, tal como se explicó en el segundo video. Entonces, aquí, bueno, este problema está resuelto, ¿cierto? Yo en mi curso y en el material que aparece en la plataforma, también tengo resuelto este otro circuito. Voy a hacerlo, digamos, de una manera muy rápida, ¿sí? Para no cansarlo, ¿sí? De una manera muy rápida. Pero las ideas son las mismas, ¿no? Hallar admitancia de entrada y ganancia de voltaje. Pero la topología del circuito, ¿cierto? Ya es diferente, ¿no? La topología y las variables. Porque aquí vamos a tener 2 capacitores y un inductor. En el anterior tenemos dos inductores y un capacitor. Igual, este sistema es de orden 3, ¿cierto? Voy a pasar este circuito al dominio de la frecuencia, teniendo en cuenta, pues, ¿cierto?, que esto es una impedancia, esta es otra y esta es otra. Entonces, ¿cómo nos queda ese circuito en el dominio de la frecuencia? Aquí está el voltaje de entrada, ¿cierto? Aquí voy a colocar una sola impedancia, que es la impedancia del resistor, que es 3. Y la impedancia del capacitor, que es 1 sobre C por S. 1 sobre C por S. Y como C vale 0,5, entonces quedaría 2 sobre S. Por acá lo mismo, ¿no? 1 sobre S más 2. Y en la otra tenemos simplemente 2S para no rayar por allá. Entonces, el circuito, voy a escribirlo aquí mejor. Tres más 2 sobre S es 3S más 2 sobre S. Acá tendríamos S más 1 sobre S. Perdón, 2S. 2S más 1 sobre S. Por acá tenemos 2S. Y por acá 3. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las variables que nos interesan? Ya nos interesa la corriente, ¿cierto?, que va por que sale de la fuente, pues. Pero las variables mías, las variables nuestras, perdón, son B1, B2 e I. Con esta corriente I yo puedo hallar el voltaje de salida, que es 3 veces la corriente. Pero para hallar la corriente de entrada y en consecuencia la admitancia de entrada, debo calcular B1, ¿sí? Porque conocido B1, ¿sí?, ya yo puedo calcular la corriente que circula por ese capacitor. Recuerden que la corriente en un capacitor es CS por el voltaje, ¿sí? Bueno, entonces apliquemos la ley de Kirchhoff, ¿no? De 0 a 1 menos B sub I.
De 1 a 2 tenemos 3 más 2 sobre S multiplicado por la corriente que circularía. Pero no voy a trabajar con la corriente, sino con el voltaje. Entonces, el voltaje en el capacitor es V1 y la corriente en el capacitor será C, que vale 0,5, o sea, 1/2, de S por V1. O sea que 3 multiplicada por esta corriente me da el voltaje que va de 1 hasta aquí. Más el voltaje V1, más el voltaje V2, más el voltaje que circula por este resistor que es CSV2. Eso me daría igual a 0. Esa es la primera malla, obsérvenla. Menos V sub I. 3 que multiplica a 0,5S por V1. Más V1. Entonces saqué de factor común, ¿no? Hasta ahí voy aquí. Ahora le sumo V2. Le sumo V2 y le sumo 2SV2. Vamos a decir si me hago entender mejor. Voy a hacerme entender, por lo menos para esa primera malla. Menos V1 más el voltaje en el resistor de 3 ohmios, vamos a llamarlo Vx, más el voltaje en el capacitor que es V1, más el voltaje en este capacitor que es V2, más el voltaje en el resistor que vamos a llamar Vy. Eso debe ser 0. ¿Pero qué es Vx? Vx es R por I, pero I es C por S por V. ¿Sí o no? Esta corriente que circula por el resistor de 3 ohmios es C, que vale 0,5, por S por el voltaje. Ahí está. Multiplicado por 3 me daría la caída del voltaje Vx. Acá, como la corriente es, como C vale 1, es SV2, se multiplica por 2. Por eso va a ser 2SV2. Eso más o menos. Entonces, llegamos a una primera ecuación. En esa primera ecuación las variables son V1, V2 y la corriente es 0. Porque no, perdón, el coeficiente de la corriente es 0. La corriente se manifiesta en la segunda malla. Entonces la segunda malla se hace exactamente el mismo razonamiento. Y lo último es aplicar la ley de Kirchhoff para corrientes. C por S V1 debe ser igual a C por S V2 más I. Ley de Kirchhoff para corrientes. Esto de analizar circuitos, pues, requiere un buen conocimiento de las técnicas y de las relaciones funcionales entre corriente y voltaje en los elementos, ¿no? Eso es clave. Les decía que no iba a entrar en mucho detalle. Esta es la segunda ecuación de malla y esta es la ecuación de nodo. C por SV1 igual a C por SV2, recuerden que aquí C vale 0,5 y acá C vale 1, más I. Entonces ahí nos queda la tercera ecuación. Organizado quedaría así el sistema. Y recuerden, hasta allí está resuelto el problema de circuitos, hasta allí. Lo otro ya tiene que ver es con las matemáticas operativas, que es lo que seguiría allí, ¿no? Que simplemente por curiosidad se los muestro, ¿no? ¿Sí? Pero la idea, el reto es que ustedes lleguen a estos, ¿sí o no? A estos resultados apoyándose en el ejemplo que les acabo de desarrollar. Felicidades.